Por favor, abre conmigo tu Biblia en el segundo libro de Reyes. Espero que no te cueste encontrarlo. Está en el Antiguo Testamento. Así es que si llegas a Génesis, adelanta, vas a encontrar Josué, Jueces, Ruth. Y luego vas a encontrar primer libro de Samuel. Y luego vas a encontrar el segundo. Y luego el primer libro de Reyes. Y luego ve al segundo libro de Reyes. Está en la sección llamada Libros Históricos del Antiguo Testamento. Ve por favor conmigo al capítulo 17 del libro segundo de Reyes. Y ubícate conmigo en el versículo 33. Como siempre lo hacemos en tu iglesia, los versículos van a estar proyectados en pantalla, pero yo te animo a que por favor aprendas a abrir tu Biblia y buscar los libros directamente en ella. Lo puedes hacer a través de las pantallas, pero siempre es un buen hábito abrir tu Biblia. Y en tu boletín viene una página en blanco para que puedas anotar los versículos claves y los puntos principales del mensaje del día de hoy. Así es que cuando ya tengamos el segundo libro de Reyes, capítulo 17 y versículo 33, quiero que me des un fuerte y enérgico amén, iglesia del Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 33. Temían a Jehová. Observa bien el texto. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Ese versículo es impactante. En pantalla lo leímos en la versión internacional, yo lo leí en la versión 1960. Dice el versículo en pantalla: aunque temían a Jehová y honraban a sus dioses. Dice la nueva versión internacional, que es otra versión para que lo puedas comprender mucho mejor. Aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido deportados. Yo no sé si tú alguna vez has leído un versículo que sea contradictorio. Ese es un versículo contradictorio. La primera vez que lo leí me impactó, o por lo menos esta ocasión me impactó muchísimo, porque me pareció difícil volver a entender lo que el pasaje dice. Lo leí varias veces porque me llamó mucho la atención. ¿Cómo es posible que una persona adore al Señor, pero a la misma vez sirva a dioses paganos? Es contradictorio, ¿no te parece, iglesia? Es contradictorio a simple vista leer el versículo y encontrar que había un grupo de personas que adoraban al Señor, pero que a la misma vez y en el mismo tiempo servían a otros dioses, los cuales eran paganos. Y quiero confesarte, entró inmediatamente una aparente contradicción en donde quise indagar más profundamente cómo era posible que una persona adorara al Señor, pero a la misma vez sirviera a dioses paganos. La historia es una historia maravillosa, la cual quiero compartir contigo el día de hoy. Para darte un pequeño trasfondo de este pasaje, yo quiero que tú me acompañes a que hagamos un recorrido histórico de lo que acabamos de leer. Te pido que por favor no te vayas a dormir, porque esta parte es importante que tú la conozcas y te va a dar una panorámica de por qué estas personas adoraban a Dios, pero tenían otras opciones para servir. Vamos a hacer un recorrido allá por el año 720 antes de Cristo. Es decir, si vemos la cruz, vamos a recorrer 700 años atrás. En ese entonces el pueblo de Israel estaba dividido en dos grandes grupos. Yo no sé si tú lo recuerdas, pero ¿recuerdas el nombre del primer rey de Israel? Su nombre fue Saúl. El segundo rey de Israel fue David. El tercer rey de Israel fue Salomón. Pero cuando Salomón falleció, su hijo, llamado Roboam, tomó las riendas de la nación de Israel. Para este punto la nación de Israel estaba unida. Eran las 12 tribus del pueblo de Israel. Pero la historia dice que cuando Roboam tomó las riendas de la nación, hizo lo incorrecto, tomando consejo de jóvenes y no de los ancianos del pueblo, y entonces vino la división del pueblo de Israel. La nación de Israel se dividió en dos grandes grupos: el reino del norte y el reino del sur. Si tú no conoces esa parte de la historia, quiero que veas por favor conmigo la siguiente ilustración en pantalla para que puedas entender cómo es que se dividió la nación de Israel en ese entonces. Ese mapa es lo que tú puedes ver, el desglose de las 12 tribus de Israel. Tú recuerdas que Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos. Pues los 12 hijos de Jacob son cada uno las 12 tribus de Israel.
Pero habían dos tribus que quedaron en el sur de Israel. Y la puedes ver a continuación subrayadas en rojo. Es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Estas son las únicas dos tribus que se mantuvieron guardando la ley de Dios. Pero luego las otras 10 tribus restantes se apartaron por completo del Señor. Se apartaron de la ley de Dios. Estas dos tribus hicieron de Jerusalén su capital. Pero las otras 10 tribus hicieron de Samaria su capital. Ahora, cuando recuerdas la historia de Jesús en Juan con la mujer samaritana, entenderás por qué los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Porque desde este entonces había una división entre estos dos grandes grupos. Es interesante porque el primer grupo, las 10 tribus de Israel, hicieron todo lo malo ante los ojos de Dios. Y las únicas dos tribus que se mantuvieron caminando en su voluntad son la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Dios estuvo advirtiéndoles por muchos años a las tribus de Israel que se apartaran de sus malos caminos. Dios les estuvo advirtiendo que guardaran su palabra. Les envió profetas, les envió señales, les envió cualquier tipo de mensaje que tú te puedas imaginar. Y el mensaje de Dios era: vendrá juicio divino si ustedes siguen haciendo lo malo ante mí. Vendrá disciplina, vendrá castigo, vendrá deportación si ustedes se mantienen haciendo lo que hacen. ¿Qué hacían? Adoraban dioses ajenos, entregaban sus hijos a deidades paganas, hacían todo lo que Dios había dicho que no se hicieran. Estas tribus lo hacían. Ellos creían que Dios era demasiado misericordioso para no hacer cumplir lo que les había prometido. Ellos tenían la idea de que Dios era demasiado bueno, de que Dios no los iba a castigar, de que Dios no iba a cumplir la palabra que había hablado a través de los profetas, que vendría una disciplina de los cielos si ellos seguían viviendo de la manera que vivían. ¿Qué crees que fue lo que sucedió? Observa conmigo, por favor, en el versículo 6 del mismo capítulo 17 del segundo libro de Reyes. Dice que finalmente, después de que la paciencia de Dios se colmó, en el año 9 del reinado del rey Oseas, del último rey de Israel, de las 10 tribus que acabo de mencionarte, Samaria cayó, la capital de las 10 tribus, y los israelitas fueron desterrados a una región llamada Asiria. Lo que nadie se imaginó que sucedería, finalmente sucedió. Las profecías se cumplieron, las advertencias se cumplieron y la paciencia de Dios llegó a un límite, a tal punto que el juicio de Dios cayó sobre el pueblo de Israel. Dios cumplió con exactitud su promesa, y tal como lo había anunciado durante tanto tiempo por medio de sus profetas, Israel, escúchame, Israel dejó de existir como nación. Si alguna vez tú te preguntas ¿cuándo Israel dejó de existir como nación? Tienes que subrayar el versículo 6 del capítulo 17 del segundo libro de Reyes, porque ahí Israel dejó de existir como nación. Dios amaba a Israel, Dios amaba al pueblo de Israel, pero no iba a tolerar su estilo de vida que estaban viviendo, y por lo tanto llamó a los asirios para que tomaran Israel y para que lo llevaran cautivo. Si tú te preguntas, Pastor Eric, ¿dónde está Siria ahora? Es la parte norte de Irak, lo que actualmente conocemos como el país de Irak, que colinda con el este de Siria y el norte de Irak. Justo en ese triángulo es lo que la Biblia le llama Asiria. Dicho de otra manera, el pueblo de Israel fue llevado cautivo, imagínate, desde donde está Israel hasta donde está la región norte de Irak. Hasta ahí los llevó Dios como castigo por la falta de temor que habían mostrado hacia Él. El pueblo de Israel quedó desolado. La nación de Israel quedó sola. Hubo personas y hubo familias que quedaron en Israel, pero no había comida. No había absolutamente nada que hacer en Israel, porque este rey de Asiria había casi acabado con toda la nación de Israel, excepto la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Lo que hizo el rey de Asiria fue repoblar otra vez la nación de Israel. Él quiso traer a nuevas personas, quiso traer a más personas, aparte de las que habían quedado, que sí conocían de Dios, y quiso volver a repoblar la nación de Israel. Lo que me llama la atención de todo el relato bíblico es lo siguiente: las personas que quedaron en Israel conocían quién era Dios.
Las personas que habían quedado, las familias que habían quedado, los hogares que habían quedado, no desconocían de Dios, sabían quién era Dios, conocían la ley, conocían el Antiguo Testamento de perfección. Pero aún después de conocer a Dios, aún de haber oído hablar de Dios, el corazón de ellos no estaba inclinado hacia Dios. Y quiero que escuches con atención lo siguiente, por favor, amada iglesia, en todos los campus. Cuando yo estaba preparando este mensaje, Dios trajo muchas enseñanzas a mi vida. Ayer, por ejemplo, sábado, estábamos en el servicio de la iglesia americana con mi familia, con mi esposa, y estaba todavía sacando anotaciones de lo que Dios estaba hablando en mi vida acerca de este mensaje. Te comento lo siguiente. Nosotros somos una iglesia bíblica que hacemos mucho énfasis en la palabra de Dios. Pero ¿sabías tú que la Biblia dice que el conocimiento envanece? ¿Sabías tú que hay personas que creen que por saber demasiado de la Biblia ya son más espirituales que otros? ¿Sabías tú que hay personas que creen que este libro hay que estudiarlo como que fuera un almanaque? Que este libro hay que memorizarlo como que fuera un libro de matemática. Que este libro es como una ecuación de ciencias en donde si tú sabes la ecuación y tú sabes la fórmula, entonces siempre va a dar resultado. Te quiero aclarar que no funciona de esa manera. Te quiero aclarar que si tú vas a la palabra de Dios y lo tomas como cualquier libro y no está la presencia del Espíritu Santo en eso, entonces tú vas a leer la Biblia como que fuera cualquier almanaque. Tú vas a leer la Biblia como cualquier otro libro y no habrá una administración del Espíritu Santo en tu vida y no habrá una verdadera convicción en tu vida acerca de qué es lo que estás leyendo. Y esto le pasó a Felipe en el libro de los Hechos cuando dice la palabra de Dios que había un eunuco, una persona de alta jerarquía. Iba leyendo el profeta Isaías y no entendía nada. Y el Espíritu Santo tomó a Felipe y lo llevó donde aquel eunuco. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y aquel hombre que era muy docto, que era muy conocedor de otras ciencias y estaba leyendo el libro de Isaías, le dice, pues no entiendo nada de lo que estoy leyendo. Y estaba leyendo el libro de Isaías, capítulo 53, por si quieres leerlo en tu casa. Y fue a través de la administración del Espíritu Santo que Felipe pudo explicarle a aquel hombre acerca de quién era el personaje de Isaías 53 que estaba leyendo. Pero te hago la comparación para que tú entiendas que si no está la intervención del Espíritu Santo en la vida de la persona que está leyendo la Biblia, entonces no va a tener una esperanza, no va a tener un alumbramiento del Señor y no va a entender absolutamente nada. Por eso tú puedes ser una persona con altos títulos académicos, tú puedes ser graduado de cualquier universidad, inclusive tú puedes ser una persona que niega la existencia de Dios y si no tienes el Espíritu Santo jamás vas a entender la palabra de Dios, te lo puedo asegurar. Y a la misma vez tú puedes ser una persona que no tiene un título académico, que no tiene educación formal, pero tienes la llenura del Espíritu y cuando lees la Biblia tú entiendes de lo que se trata porque el Espíritu Santo te lo va mostrando y te lo va revelando. En este caso, dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. En este caso que te menciono del pueblo de Israel, ellos conocían la ley, la practicaban, pero su devoción por Dios y su corazón por Dios estaba hacia otras personas o hacia otras deidades. Hay varias razones por las que Dios mandó esta disciplina para el pueblo de Israel. Y cuando estuve practicando acerca de este mensaje, hablando y viéndolo, dije, Dios mío, ¿cuánto nos parecemos nosotros o cuánto se parece Eric Saldaña a esto? Te soy muy sincero, ni siquiera estaba pensando en ti, estaba pensando en tu servidor, porque te repito, esto fue parte de lo que Dios habló a mi vida en mi lectura de la palabra de Dios y me trajo tanta administración a mi corazón al verme como un espejo, al verme como un creyente, como un hijo de Dios. Hay varias razones por las que esto sucedió. Hay varias razones por las que el pueblo de Israel tomó a Dios como una segunda opción. Hay varias razones por las que estas personas que acabo de describirte tomaron a Dios como una más de las opciones que tenían en su vida. Y eso desencadenó una serie de cosas que el día de hoy las vamos a conocer. Observa conmigo la primera razón por la que Dios no era su primera opción. Primera razón por la que Dios no era su primera opción. ¿Sabes por qué fue? Porque su exclusividad era falsa. Tal vez tú puedas decirme esta tarde, Pastor Eric, ¿a qué se refiere con exclusividad? Escúchame por favor, porque este fue el primer golpe que Dios me dio preparando este mensaje. Escúchame con atención en todos los campus.
Por si nadie te lo ha dicho, por si no lo sabes, por si no lo has entendido o por si no te ha caído el 20, servimos a un Dios exclusivo. Te lo repito, servimos a un Dios que pide de aquellos que le aman sean exclusivos para Él. Dicho de otra manera, para que lo comprendas mejor, servimos a un Dios celoso, pues. Servimos a un Dios que no va a compartirte con nada. Servimos a un Dios que no va a compartirte con nadie. Servimos a un Dios que ha pedido categórica y explícitamente que tú y yo, que decimos ser sus hijos, le amemos solo a Él y le amemos exclusivamente a Él. Por lo tanto, cuando hay un hijo o una hija de Dios que ya no es exclusivo para Dios, entonces hay alguien más en el corazón de esa persona. Observa Deuteronomio capítulo 6 versículo 13. Es Dios quien está hablando en primera persona y Dios le está diciendo al pueblo: a Jehová tu Dios temerás. Dicho de otra manera, pueblo de Israel, a mí me van a temer. Y solo a mí. ¿Qué van a hacer, iglesia? Dilo fuerte. Solo a mí me vas a servir, pueblo de Israel. Si aplicáramos esto a nuestra realidad hoy en día, diríamos que el Señor demanda que tú y yo le amemos a Él y le sirvamos exclusivamente a Él. Dios demanda que le sirvamos a Él y no a nadie más. Y quiero hacerte una comparación para que podamos entenderlo mejor. ¿A qué mujer le gusta compartir su esposo? O bueno, démosle a la inversa. ¿A qué esposo le gustaría compartir con terceras personas su esposa? Absurdo. De la misma manera, a nuestro Dios no le complace compartir a sus hijos con nadie. De la misma manera, a Dios no le complace compartir a sus hijas con nadie. Dios quiere que la mente, el corazón, las fuerzas y todo el ser sean exclusivamente para Él. Tú lo puedes leer en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo corazón y con todo lo que tú tengas. Se enumeran todos los elementos del ser humano de tal manera que Dios pide: ámame con entendimiento, ámame con pasión, ámame con tus fuerzas y ámame con todo lo que tú tengas. ¿Qué queda fuera de eso? Nada. Dios pide exclusividad de sus hijos. Y cuando hay un hijo que no es exclusivo para Dios, eso significa que alguien más está en el corazón de esa persona. Si lees en casa el versículo 29 al 31, no lo vamos a leer por razón del tiempo, pero te hice un desglose de esto porque me pareció impresionante. Se me puso la piel de gallina cuando la Biblia hace la descripción de a quienes estos hombres estaban compartiendo su corazón y a quienes estaban sirviendo a estas naciones. Es impresionante. Observa conmigo el desglose y cuenta cuántas deidades paganas este pueblo adoraba. Observa conmigo, los que venían de Babilonia, dice la palabra de Dios, que formaron imágenes de un Dios llamado Sucot Benot. ¿Quién sabe quién es este Dios? Pero ahí lo tenían. Y los que venían de Cuta formaron a un Dios llamado Nerjal. Y los que venían de Amat formaron a un Dios llamado Asima. Y los que venían de Abeos formaron a un dios o a dos dioses llamados Nibhas y Tartak. Y los que venían de Sefarbaín tuvieron a dioses que fueron los peores de todos, a los de Adramelech y a los de Anamelech. Y dice el pasaje que estos dos exigían que sus hijos fueran pasados por fuego. Imagínate por un momento, por favor. Espero que la pantalla todavía esté ahí atrás, pero escúchame con atención. Estas personas están poniendo al único Dios verdadero, al único Dios real, al mismo nivel que todas estas deidades paganas. Y a pesar de que Dios los había sacado de Egipto, a pesar de que Dios había hecho milagros y señales en su vida, aquí tenemos a hombres, mujeres y familias haciendo dioses de donde ellos provenían y de donde ellos habían venido. Aunque la Biblia no dice cuál era el sentir de Dios, ¿te imaginas que pudo haber pasado por el corazón de Dios? ¿Te imaginas que pudo haber pasado o que pudo haber sentido el Señor al ver que Él estaba en la misma categoría de estas deidades paganas? De estas imágenes hechas por hombres, por carpinteros, que no ven, no oyen, no hablan. Y como dice un canto muy viejísimo, y como no caminan los tienen que cargar. ¿Te imaginas eso?
Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Dios se queja con el pueblo y le dice: ustedes me han puesto en el mismo nivel que todas estas deidades paganas. Dios ya no era su única opción. Ahora habían más opciones para ellos. 7 deidades paganas competían con el Dios verdadero. 7 deidades paganas competían con el Dios que hizo los cielos y la tierra. 7 deidades paganas eran los que adoraban y a los que servían. Ahora, yo no sé si tú lo sepas, pero si no lo sabes, hoy lo sabrás. El ser humano va a inclinarse a aquello que más busca, aquello que más añora, o en otras palabras, aquello que está en su corazón. Y eso lo vemos en la segunda razón. Inmediatamente cuando Dios deja de ser su primera opción y cuando Dios deja ser el centro de sus vidas y sus familias, automáticamente la adoración de ellos también se convierte en una adoración falsa. Ya no era una adoración genuina, ya no era una adoración verdadera. Observe el versículo 32. Dice el pasaje que estas personas, que estas familias adoraban también al Señor, pero a la misma vez y simultáneamente se habían nombrado sacerdotes de toda clase de personas para que oficiaran en altares paganos. Dicho de otra manera, adoraban a Dios por las mañanas, pero por las tardes habían hecho su propio culto de tal manera que los sacerdotes paganos le servían a ellos de igual forma. Y escúchame, amada iglesia del Señor, ¿sabías tú que actualmente tenemos exactamente lo mismo? Me quiero referir, por ejemplo, a un país en donde hay una veneración extrema por lo que se le conoce como la Santa Muerte. Y tú sabes a lo que me refiero. Personas que entregan su vida a la Santa Muerte. Personas que cuelgan un escapulario a la misma vez que hay una imagen de una calavera con un haz y todo lo que tú ya te imaginas. Pareciera entonces de que hay una mezcla entre lo que es la verdadera fe cristiana o de lo que es el verdadero mensaje del Evangelio con todo lo demás. Y eso no puede caber delante de Dios. No es aceptable que hayan creyentes, que hayan hijos de Dios, que cuando Dios no les responda lo que ellos buscan o lo que ellos pidan, vayan a encontrar a una persona que les lea la mano. Porque es exactamente lo que ellos hacían. No puede haber tal cosa en donde un verdadero cristiano, hijo de Dios, vaya a que le echen suerte. Vaya a que le laven las manos o que le limpien esto o lo demás, o que le hagan una limpia en su casa, en su trabajo o a sus hijos o etcétera. No puede haber tal cosa en donde un verdadero hijo de Dios vaya a que una persona le adivine el futuro. No puede haber tal cosa en donde un cristiano verdadero vaya a que una persona le lea las cartas. Esto era lo que ellos hacían y desagradaron completamente al Señor. Y aquí tenemos que la adoración que era solamente para Dios, ahora ya no es exclusiva de Dios, sino que es exclusiva de todas estas deidades paganas que habían entrado en sus vidas. Es interesante porque lo que el ser humano más procura, lo que el ser humano más busca, lo que más atiende, es lo que en última instancia se vuelve su adoración, sea lo que sea, inclusive sea Él mismo. Razón número 1 para que estas personas dejaran de tener a Dios como única opción es porque su exclusividad ante Dios era falsa. La segunda razón es porque su adoración para Dios era falsa. Pero la tercera razón es porque su obediencia para Dios era falsa también. Si su adoración era falsa, obviamente su obediencia también iba a ser parcial y en última cuenta falsa. Es interesante que observemos que cuando el ser humano no sabe qué adorar, al final va a tener algo que adorar, sean los astros, sean las cosas, sean los animales o, como acabamos de decir, a sí mismo. Pero el ser humano siempre debe tener algo a que adorar. Y las personas que no creen en Dios no saben explicar eso. Y nosotros sabemos la razón. El ser humano es un ser espiritual, por lo tanto, quiera aceptarlo o no, tiene que adorar algo. Y lastimosamente ese algo no es Dios como debería de ser. Versículo 34 del capítulo 17. Hasta hoy, dice el pasaje, hacen cosas como antes. Observa lo que está subrayado en tu palabra, en tu Biblia, para que lo puedas subrayar. Ni temen a Jehová, número 1. Número 2,
ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas. Y número 3, ni hacen según la ley y sus mandamientos. Observa de dónde se origina absolutamente todo. Como no temen a Dios, es decir, ya no es una opción al Señor, entonces automáticamente no van a guardar su palabra, que es el segundo efecto. Y el tercer efecto es que no van a cumplir la ley de Dios en sus vidas y en sus hogares. Ahí ves claramente el orden que siempre lleva no temer a Dios en la vida de las personas. Y si tú lees la palabra de Dios, vas a encontrar que la Biblia nos enseña en repetidas ocasiones que el principio de la sabiduría es, ¿qué, iglesia? El temor a Jehová. El principio de la sabiduría siempre es el temor al Señor. Es guardar su palabra y guardar sus mandamientos. Y la Biblia hace énfasis en guardar nuestros corazones, porque donde nuestro corazón esté o donde nuestros tesoros estén, ahí también estará nuestro corazón. Es interesante porque la obediencia de estas personas, iglesia, era falsa. Su voluntad ya no era a favor de Dios. Su intención ya no era a favor de Dios. Y aquí quiero que hagamos una breve pausa. ¿Cómo es posible que alguien que conozca la palabra de Dios actúe de esa manera? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien que lea la palabra de Dios o que lea la ley de Dios y que estudie la ley de Dios al final no termine amando a Dios por sobre todas las cosas? ¿Qué fue lo que sucedió con estas personas? ¿Qué fue lo que sucedió con el pueblo? ¿Qué fue lo que sucedió con estos hogares? ¿Qué fue lo que sucedió con estos hombres? ¿Qué fue lo que sucedió con estos jóvenes que dejaron de amar a Dios genuinamente y vieron la fe cristiana, o por lo menos la relación con Dios, como una religión más? La exclusividad ya no era de Dios, la adoración ya no era de Dios, la obediencia ya no era de Dios. Y observa la conclusión que hace el versículo 40, triste conclusión. Ese es el nivel máximo de la necedad del ser humano. Pero ellos voluntariamente no escucharon, sino que hicieron lo que ya sabían hacer por costumbre. Yo te preguntara, o hago la pregunta abierta para que todos reflexionemos, ¿cómo estamos tú y yo? Vamos a hablar al final acerca de estas preguntas de reflexión, pero ¿cómo estamos tú y yo el día de hoy? ¿Cómo está nuestra devoción por Dios? ¿Cómo está nuestro amor por el Señor? ¿Cómo está nuestra entrega por el Señor? Hay algo bien interesante en el libro de Efesios o la carta de Efesios. Préstame atención, por favor. Si tú lees la última parte de la carta de Pablo a Efesios, a la iglesia de Éfeso, Pablo termina su carta diciendo: bienaventurados los que aman al Señor con amor inalterable. Y estamos hablando de la iglesia de Éfeso, que era una iglesia amorosa. Y escúchame esto: desde el tiempo que Pablo escribió esa carta a la iglesia de Éfeso hasta el libro de Apocalipsis habían transcurrido aproximadamente unos 40 quizás años, 50 máximo. Y cuando tú lees el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, tú encuentras que el ángel del Señor le dice a la iglesia de Éfeso: tienes tantas cosas buenas, tienes buena doctrina, tienes buena enseñanza, tienes buena iglesia, pruebas a los que dicen ser apóstoles y no lo son, has desechado a los nicolaitas. Habla maravillas de la iglesia de Éfeso, como para decir: somos la mejor iglesia de todas las 7 del Apocalipsis. Pero al final le dice el Señor a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti una cosa, la única negativa que les dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo es posible que Pablo les dijera: bienaventurados, bendecidos aquellos que aman a Dios con amor inalterable, y un par de años después el Señor les está diciendo a la iglesia de Éfeso: solo tengo una pequeña cosita contigo, que tu primer amor ya no lo sientes igual conmigo? Y estamos hablando de una iglesia cristiana. Y estamos hablando de una iglesia que amaba profundamente al Señor. Y estamos hablando de una iglesia que tenía buena doctrina, buena enseñanza, buenos maestros, buena palabra. Pero el amor se había enfriado en sus corazones. Y no amaban a Dios genuinamente como antes. Y no amaban a Dios intensamente como antes. Y a mí me golpea esa realidad, porque no es suficiente solamente tener conocimiento de la palabra. Dios demanda que el primer amor esté presente en nuestras vidas y corazones también. Dios quiere que el primer amor no se apague.
Y si tú no entiendes lo que es el primer amor, permíteme hacerte una comparación con tu noviazgo. ¿Recuerdas cuando comenzaste tu noviazgo? Tu mente estaba girando en torno a tu esposa o a tu esposo. Tu voluntad giraba en torno a verla a ella o a él. Tu mente, tus pensamientos, deseabas salir rápido del trabajo para estar tiempo con tu esposa o con tu novia o con tu novio. Desesperado estabas por estar con ella. Yo recuerdo que en el tiempo de nuestro noviazgo con mi esposa, yo tenía un trabajo en donde tenía que entrar a las 6 de la mañana. Y entonces tenía que pasar a las 5:30, 5:45, cerca de donde ella vivía. ¿Tú sabes lo que ella hacía? Llegaba bien temprano, pasaba una calle y le pitaba para que ella supiera que yo estaba pasando por ahí. Siempre le pitaba en la misma esquina. Hacíamos cosas como esas. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso: tienes tantas cualidades, tienes tantas virtudes, pero tu primer amor para conmigo ya no es el mismo como cuando comenzamos a caminar juntos. Yo te pregunto a ti el día de ahora, allá en Encinitas, Chula Vista, North Park, personas que nos acompañan a través de redes sociales, página web, ¿cómo está tu primer amor con el Señor? ¿Cómo está tu deseo de pasar a solas con Él? ¿Tienes la misma devoción que antes? ¿Como cuando le conociste? ¿Como cuando Él llenó tu vida? ¿Como cuando Él llegó a tu corazón? ¿Como cuando Él transformó tu ser y tu familia? ¿Tienes la misma pasión por Él? ¿Tienes la misma entrega? ¿Tienes la misma devoción que mostraste al inicio de tu caminar con el Señor? Yo no soy la persona para responder a esa pregunta, pero te pido que sí respondas a ella. Porque lo mismo que sucedió con la iglesia de Éfeso es lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel. Y te quiero decir algo, es lo mismo que te puede suceder a ti y a mí. La exclusividad era falsa, la adoración era falsa, la obediencia era falsa y como conclusión la entrega de estas personas era falsa para con Dios. Era una entrega falsa, era algo superficial, era algo que se veía bien por afuera pero por dentro no había nada. No había una genuina entrega, no había una sincera entrega a favor de Dios. Y observa conmigo la conclusión final del versículo 41 de ese capítulo 17. Ese es el último versículo del capítulo 17 del segundo libro de Reyes. Dice el pasaje: así temieron a Jehová aquellas personas. Pero al mismo tiempo, subraya eso en tu Biblia, al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Sirvieron a sus dioses paganos. A la misma vez que temían al Señor, también le sirvieron a sus ídolos paganos. Y no solamente eso, sino que a sus hijos y a sus nietos les enseñaron a hacer lo mismo. Así es que no me digas el día de ahora que solamente tú tomas decisiones para ti. No me digas que al final solamente eres tú el responsable de las decisiones, porque por si no lo sabes te lo aclaro, cualquier decisión que tú tomes ahora en vida va a impactar a tus hijos y a tus nietos también, te lo aseguro. Si tú amas a Dios, ellos van a ser bendecidos, pero si tú rechazas al Señor, te aseguro que ellos no van a ser igualmente bendecidos por la decisión que tú tomaste el día de hoy. Te lo digo por experiencia. Te lo digo por experiencia. El capítulo 17 del libro de Reyes, segundo de Reyes, termina de una nota muy triste. El pueblo voluntariamente decidió servir a dos señores. Al verdadero le tenían temor y a los paganos y a los dioses falsos le servían de corazón. Ahora bien, esta historia que acabo de contarte, si tú te preguntas, ¿cuántos años tiene esta historia de que sucedió? Te daré la respuesta. Escúchame, esta historia tiene más de 2700 años desde que sucedió. Es una historia antigua, es una historia vieja, si lo quieres llamar de esa manera. Pero entonces, el hecho de que sea una historia antigua, ¿significa que ya no se aplica para tu vida y la mía? Oh, mi hermano, te vas a sorprender que la misma situación que vivieron estas personas son las mismas situaciones que tú y yo vivimos a diario el día de hoy. Tal vez tú estás luchando o batallando en tu relación y compromiso con Dios. Quiero hacerte 4 preguntas sencillas y quiero que por favor reflexiones conmigo y respóndete sincera y genuinamente tú
individualmente. Quiero hacerte una primera pregunta de autoevaluación. No quiero que respondas ni con un amén ni con un gloria a Dios. Solo quiero que madura y formalmente te autoevalúes y respondas. Porque a Dios llamo de testigo que conoce tu corazón y sabe lo que tú vas a responder. Quiero preguntarte, ¿cómo está tu o nuestra exclusividad para con Dios el día de hoy? ¿Está tu corazón dividido? ¿Hay alguien más en tu corazón aparte de Dios? ¿Hay algo más en tu corazón aparte de Dios? Ya sea un empleo, ya sea un estatus social, ya sea una meta, ya sea una carrera, o inclusive un esposo o una esposa, o la obsesión por algo, o el pecado de algo. ¿Qué hay en tu corazón que no le permite a Dios ser exclusivo como Él pide que sea? Me impresiona cuando Dios le habló a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis. Dios le dijo a Abraham: Abraham, sal de tu tierra, sal de tu familia a la tierra que yo te mostraré. Punto. Dios le dijo a Abraham: Abraham, no te permito traer nada más. Y si tú lees todo el desarrollo del capítulo 12 y 13 del libro de Génesis, te darás cuenta que porque Abraham no fue exacto en obedecer a Dios, se metió en problemas innecesarios después. Andaba jalando a su papá Taré y eso le generó problemas. Andaba jalando hasta ídolos que su esposa había metido y le generó problemas a Abraham. Y Dios le había dicho a Abraham: Abraham, quiero que te desconectes de todo, de tu familia, de tu antiguo lugar de vivienda, de tu antigua religión, y quiero que me sigas y me sirvas a mí nada más. ¿Cómo está tu exclusividad con Dios el día de hoy? Segunda pregunta para que reflexiones. Está muy relacionada a la primera. ¿Cómo está tu adoración o nuestra adoración con Dios el día de hoy? Es que nos han enseñado que adorar es cantar bonito. Si adorar es cantar bonito, entonces yo estoy grave. Estábamos en una reunión hace unos días con el pastor de alabanza de tu iglesia, el pastor Tony, y estábamos hablando de los nuevos integrantes y cómo deben de cantar. Y se me ocurrió decirle: pastor Tony, ¿cómo canto yo? Y se puso rojo porque no quería contestarme. Pastor, usted canta muy bien, me dijo, pero tosiendo. Nos han enseñado de que adorar es cantar. Pero a la persona que nos enseñó eso, se le olvidó decirnos o aclararnos que en mi trabajo yo tengo que adorar a Dios también. Que cuando nadie me está viendo, yo estoy adorando a Dios también. Se nos olvidó que nos aclararan que yo adoro a Dios cuando nadie me conoce y creo que nadie me está viendo. Se les olvidó a alguien enseñarnos que la adoración es de 24 horas al día y no de 15 minutos el domingo. Se nos olvidó que nos aclararan que la adoración es un estilo de vida más que una entonación de un canto. Que Dios ve la adoración de sus hijos día y noche. Y que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y también que le adoren en verdad, dice su palabra. Se nos olvidó eso. Por lo tanto, yo te pregunto el día de ahora: ¿cómo está nuestra adoración a Dios? ¿Cómo está nuestra genuina adoración a Él? Tercer pregunta: ¿cómo está nuestra obediencia a Dios? ¿Somos realmente obedientes a Él en todas las áreas de nuestra vida? Porque por favor, escúchame, no me vengas a decir que tú estás esperando que un arcángel baje del cielo y te diga lo que tienes que hacer. Tampoco me digas que tú estás esperando que la voz de Dios te hable y te diga qué es lo correcto que debes de hacer. Porque quiero decirte algo, escúchame. Si tú has conocido genuinamente al Señor, yo te puedo asegurar, porque lo he vivido, que cuando tú haces algo que es incorrecto, el Espíritu Santo comienza a bombear en tu corazón y te dice: no vayas, no vayas, no hagas, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, no hagas esa llamada, no veas eso, no. El Espíritu Santo te lo dice.
Por lo tanto, si tú me dices a mí que ya no sientes ningún tipo de remordimiento y ya no sientes nada, entonces yo me preocuparía, porque significaría que tu conciencia, como dice la Biblia, ya está cauterizada. Es decir, ¿cuál es el estado máximo de pecar? Que peco y no me importa. ¿Cuál es el nivel máximo de ofender a Dios? Lo ofendo y no me importa. Ya no hay remordimiento espiritual en la vida de la persona. Yo te pregunto, ¿cómo está tu obediencia a Dios el día de hoy? Cuarta pregunta, ¿cómo está tu entrega con el Señor? ¿Cómo está tu entrega con Dios? Y son preguntas, como tú lo puedes evaluar, que no son para que tú se las respondas a alguien, ni mucho menos a mi persona, sino para que tú las respondas para ti mismo y saques una conclusión. ¿Cómo está tu entrega para el Señor? Si tú eres padre de familia, si tú eres cabeza de hogar, te quiero recordar que detrás de ti están los ojos de tus hijos viendo lo que tú haces. Están los ojos de tu esposa esperando que tú tomes un liderazgo en la familia, esperando que tú tomes la cabeza de las decisiones en el hogar. Y la última pregunta que quiero hacerte: ¿cómo podemos hacer de Dios nuestra única opción entonces, Pastor Eric? Si ya vimos cómo le fue a este grupo de personas por tomar las malas decisiones, la pregunta es: ¿cómo podemos volver a Dios o hacer de Dios nuestra única opción? Anótalo rápidamente conmigo para que lo veamos juntos. No, mejor lo vamos a ver la próxima semana. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia.